Encuentros sin Fronteras, el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración. Vanguardia Podcast. Desde el campus El Jardín, transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Cómo afecta la discriminación y exclusión a los migrantes en su adaptación a una nueva cultura? ¿Qué impacto tiene la xenofobia a la hora de desarrollar trastornos de ansiedad entre los migrantes venezolanos? ¿En qué se diferencian los síntomas depresivos de los sentimientos de tristeza, estrés o angustia de una persona que lo dejó todo para establecerse en otro país? ¿Por qué muchas veces la situación de un migrante no genera solidaridad en la comunidad que lo acoge? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos hoy en Encuentros sin Fronteras, el podcast que explora la integración de la población migrante en Colombia. Vanguardia Podcast. Hola, mi nombre es Alejandra Gualdrón y les doy la bienvenida a Encuentros sin Fronteras para conectar con experiencias reales de cambio. La Universidad UNAP y el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID se unen para analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan los migrantes cuando deciden construir una nueva vida lejos de su tierra natal. Hoy, de la mano de un nuevo invitado, hablaremos sobre cómo la experiencia de migrar impacta en la salud mental y la adaptación a una nueva vida. Saludo entonces al invitado de hoy. Él es Germán Andrés Cortés Millán, psicólogo, especialista en evaluación educativa, magíster en planeación socioeconómica y doctor en estudios sociales. Germán, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí prestos para conversar de este tema tan importante. Germán es docente desde hace 25 años y actualmente es profesor titular de la UNAP en el programa de psicología. También es investigador y miembro del Comité de Género de la UNAP. Saludo también a Javier Sandoval, director de UNAP Radio y profesor del programa de comunicación social de la UNAP. Hola Alejandra, ¿qué tal? Un saludo cordial a ti, a Xiomara, a Germán también, a todos los lectores de Vanguardia y a los oyentes de UNAP Radio, por supuesto, y expectantes también para desarrollar el tema de hoy. Y saludo a Xiomara Montañez, editora del proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID Colombia. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por este espacio, a UNAP Radio. Bienvenido, profesor Germán, bienvenida Alejandra y bienvenido Javier. Para empezar la conversación del episodio de hoy, Germán, me gustaría que abriéramos un poco enfocándonos en esa incertidumbre y en la frustración que se generan de ese proceso tan complicado que conlleva la movilidad humana y que afecta a la salud mental de las personas migrantes y también a sus familias que muchas veces dejan atrás por buscar un futuro mejor, y que esto afecta simultáneamente a varias áreas, no solamente la mental, sino también su salud física, su salud o su comportamiento social y también su salud cognitiva. ¿Cuáles son esas señales de alerta que se presentan en los migrantes cuando vemos que puede afectar estos factores? ¿Cómo se logra identificar que una persona migrante está afrontando problemas de salud mental propios o derivados de esta movilidad? Una pregunta muy compleja, pero el hecho de que sea compleja pues no significa que no se pueda responder para un espacio como este. Porque pues finalmente el fenómeno de la migración es un fenómeno que implica una cantidad de dimensiones, ¿no? Tú lo planteas, hay temas familiares, hay temas territoriales, hay temas históricos, lingüísticos, generacionales, y en todos esos pues hay una implicación directa. La migración es un proceso humano que tiene pues unas instancias y unas repercusiones inmensas en quien lo define como una acción, ¿no? O sea, migrar es una acción y que tiene pues distintas formas también como de asumirse. El tema de la salud mental pues es un tema también muy especial. En el marco, digamos, de la migración termina siendo muy particular porque pues son muchas cosas las que se impactan, ¿no? No solamente es el migrante o la migrante, sino todo su entorno, su contexto, el que termina impactado, ¿no? Entonces, hay algo que es muy bonito también y muy interesante para la discusión, y es que en la migración hay una primera instancia que se logra, digamos, como emerger, y es cuando la gente llega a un lugar en donde no tiene recuerdos.
Entonces hay un tema también de cómo aflora el asunto de la memoria y cómo la memoria también termina siendo un recurso para poder lograr una cantidad de cosas, entre ellas la supervivencia. Entonces hablar, digamos, como de indicadores puntuales, sabemos que, bueno, tú ahí marcabas algunos, pero no es tampoco una cosa generalizada, ¿no? La salud mental, a mí me parece importante también que se entienda como un asunto que implica muchas cosas y que no está como eso separado de, sino que la salud mental tiene que ver con lo relacional, la salud mental tiene que ver con el asentamiento en un lugar, la salud mental tiene que ver con la manera como yo empiezo a construir también un futuro posible, la salud mental también tiene que ver directamente con asuntos físicos, fisiológicos, es decir, y el migrante o la migrante por su experiencia, pues tiene una cantidad de cosas que se remueven y que pues finalmente están muy activas en todo el proceso. Y ahí hay otra última ahí como para conversar, y es que el migrante o la migrante se enfrenta a una situación nueva y es con una comunidad que lo acoge o no lo acoge. Y ahí también se desprenden una cantidad de cosas maravillosas para la reflexión, y es que no es suficiente con la acogida. Hoy estamos hablando un poco también de lo que significa una comunidad acogedora. No es solamente una comunidad de acogida. La acogida se convierte como una cosa muy temporal, muy instrumental, distinto a una comunidad que es acogedora, con otros valores, con otras misiones, muy pensadas de pronto en generar cosas de receptividad emocional, de receptividad un poco más axiológica, de valores, que hace que la presencia del migrante, temporal o permanente, sea una experiencia diferente. Sobre este aspecto de la salud mental me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones de estudios desarrollados por la Organización Panamericana de la Salud. Estos estudios señalan que se evidencia que la presencia de síntomas depresivos en las mujeres son más elevados que en el caso de los hombres. Además, en el caso de los migrantes venezolanos particularmente, a diferencia de otros migrantes del continente, están más expuestos a padecer trastornos de ansiedad debido a la discriminación. Bueno, yo les cuento a Javier, Alejandra y al profesor Germán que también en el caso de los migrantes de Venezuela, todo lo anterior les impone barreras, especialmente a la hora de relacionarse en los espacios laborales, ¿sí? Profesor Germán, usted comentaba al inicio de la conversación el tema de los recuerdos, ¿no? O sea, de lo que yo sé o de lo que yo traía de ese país para acá, y estando acá, pues las cosas funcionan distinto, ¿sí? ¿Cómo es ese impacto? ¿Y por qué lo digo? Porque incluso en el lenguaje, incluso en las mismas prácticas, en el ámbito laboral que nosotros como colombianos tenemos, esto impacta al migrante, ¿sí? Y pareciera que el empleador cree que él ya las entiende de por sí porque le dio el empleo, simplemente. Pues mira, hay que hablar de algo que es muy, muy explícito y que yo creo que nos despeja como muchas dudas, y es que la migración venezolana se puede entender ya como una diáspora. La diáspora es, en este caso, digamos, toda un ejercicio, una acción, si se quiere, colectiva, en la que se conjugan cosas. Entonces, quien migra en esa diáspora, ¿no? Y que la diáspora no es solamente en Colombia, ¿no? Sino que ya se está instalando pues en buena parte del continente, incluso en buena parte de otros continentes. O sea, es una diáspora que lleva matices identitarios, que lleva matices ideológicos, que lleva matices lingüísticos, históricos, y eso pues a la hora del asentamiento, ¿no? A la hora, digamos, de hacer parte de un lugar nuevo, pues trae una serie de circunstancialidades que son muy particulares, ¿no? No solamente las que tienen relación directa con el mundo del trabajo, sino las que tienen que ver directamente con el mundo cotidiano. El trabajo es un elemento propio del mundo cotidiano, pero hay una cantidad de elementos también que ponen en evidencia esa dificultad, esa crisis, esa tensión. Como lo decía Javier ahorita, también hay un tema de discriminación, hay un tema de xenofobia que aparece y que se conjuga a otra serie de cosas que se relacionan con el matiz socioeconómico, porque no es lo mismo ser un venezolano o una venezolana pobre a ser un venezolano o una venezolana comerciante que tiene de alguna manera alguna fuente de financiación de supervivencia. La manera como eso se dinamiza en un espacio de acogida es muy distinto, y eso implica también e involucra también
a quienes estamos en recepción a hacernos algunas preguntas acerca de lo que significa pues una presencia diferente. Justamente, Germán, sobre ese aspecto de la xenofobia que es innegable en nuestro medio y que sufren todos los migrantes y particularmente en este caso de los migrantes que provienen de Venezuela, ¿eso cómo afecta en materia de salud mental y particularmente ansiedad y este tipo de afecciones? Pues mira, en principio hay que entender que digamos que la depresión, la angustia, la ansiedad, pues son condiciones que son psicosociales, es decir, que no es solamente un asunto que le pertenezca al individuo en solitario, sino que le pertenece al individuo en función de unas relaciones en las que se mueve. Entonces, claro, en esta circunstancia en donde hay nuevas relaciones, hay nuevos idearios, hay nuevas expectativas, hay nuevas personas con nuevos afectos y con nuevas ilusiones, y hay otros mandatos jurídicos, ¿no?, sociales, económicos, pues aparecen también un poco estas presencias que finalmente terminan impactando la presencia migratoria. Yo no sé si sería como para generalizar que todas aquellas personas que migran entran en procesos depresivos, ¿no? Pero lo interesante es cómo si hay una afectación que es psicosocial en muchos sentidos, ¿no? No solamente incluso la gente que pierde familiares cruzando el páramo, ¿no? Porque pues es natural que la gente que cruza con un anhelo de conseguir mejores condiciones de vida, pues empieza también a ser directamente involucrada por el paisaje, por los actores nuevos, de una cantidad de acciones, de actividades emocionales que pues lo remueven y lo impactan de manera directa. No quiero decir con esto que todas las personas tengan que vivirlas de la misma forma, pero sí hay unos impactos sobre lo psicosocial que son absolutamente evidentes. Conectamos experiencias reales de cambio y transformación en Encuentros sin Fronteras, donde la integración migrante es una realidad. Antes de pasar a nuestro siguiente bloque para seguir profundizando el tema de la depresión y estos síntomas que se pueden manifestar en los migrantes, yo quisiera profundizar un poquito más, Germán, en lo que tú dijiste ahorita, y fue el tema de que no necesariamente todas las personas que migran o tienen esa posibilidad de movilidad son o tienen tendencias a la depresión, pero sí hay factores que pueden llevar a este estado, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en la universidad hay atención especial a los foráneos, ¿no?, en bienestar, porque moverte de un lugar a otro igualmente significa que tú pierdes tu círculo social, que tú pierdes tu conexión con tu familia, pero hay niveles. No es lo mismo migrar de ciudad a ciudad o de pueblo a pueblo o de un país a otro, teniendo en cuenta que hay condiciones diferentes. Los migrantes venezolanos se enfrentan a un montón de adversidades que los pueden llevar a eso, ¿no? ¿Qué diferenciación hay entre, por ejemplo, una persona que migra de Colombia a un país europeo porque se gana una beca o porque quiere buscar una mejor oportunidad en un país europeo, a un venezolano que se vio casi que forzado a venir acá? Sí, ahí tú lo expones muy bien. En esto creo que hay que hacer muchas distinciones, porque no es lo mismo migrar que moverse, ¿cierto? La migración tiene, digamos, también como un matiz, si se quiere, también sociocultural y político. Entonces, a veces cuando uno pone como en el mismo paquete a la gente que se mueve, pues estamos cometiendo no solamente un error técnico, sino también un error, digamos, como de contexto mismo, que le da como ese contexto el que le da sentido un poco a la manera como la gente termina moviéndose. En Colombia tenemos distintas formas de movilidad humana, ¿cierto? Está el desplazado por la violencia, que es un histórico, ¿no? Por más de 60 años tenemos desplazamiento forzado. Y ahí hay también unos matices, sobre todo de corte sociopolítico y territorial. Es la gente a la que la despojan de la tierra. Entonces la gente que es despojada de tierra va en busca de otra tierra que no es suya, pero en la que puede sentirse más tranquilo, más seguro y más cómodo. El migrante tiene otra condición y que si bien también tiene una perspectiva, digamos, socioeconómica y política, también hay un rollo ahí con el tema de la migración que es muy importante en funciones, por ejemplo, identitarias. La gente que migra o que se mueve mejor
por circunstancias de trabajo o por circunstancias académicas, pues hay otro valor que indica, y es seguramente ese objetivo de alcance que puede ser o tener una maestría o conocer otro país o tener una experiencia intercultural en otro país, pero creo que tú lo has marcado muy bien. Hay condiciones que digamos que van forzando la salida, y ese forzar la salida muchas veces en Colombia, ¿no? Que la salida es explicada muy desde el matiz de la violencia extrema, explícita, estructurada. La gente no tiene tiempo ni siquiera de sacar su cédula, de sacar pues algunos abarrotes con los que puede irse, sino que es de inmediato. Eso tiene unos impactos directos frente a lo que sería un poco su seguridad inmediata, ¿no? Entonces uno diría el migrante, el desplazado y el que se mueve por matices económicos o académicos, pues sí tiene unas repercusiones de distinción que vale la pena hacer. Bueno, yo escuchando al profesor Germán, recuerdo muchas historias que hemos contado a través del proyecto Juntos Somos Más, y bueno, y en este momento recuerdo particularmente una que me contó esta representante de la población migrante acá en Bucaramanga, que es Alba Pereira, que creo que ustedes la han escuchado. Bueno, gran persona. Alba me contaba que la primera vez que ella llegó a Bucaramanga, bueno, ella pues tuvo un viaje muy cómodo y tal, ¿sí? Pero en una oportunidad ella quiso hacer la ruta que hacen los migrantes caminantes, pues saliendo desde la frontera, tal. Y era impresionante porque ella decía, yo jamás imaginé ese páramo, ¿sí? Como uno lo ve tan bonito, pero yo jamás imaginé que esto fuera a impactar tanto en mí, no solo emocionalmente, sino físicamente, que me decía ella, porque pues uno en Venezuela no pasa normalmente de un lugar a otro y ve tantos cambios en el clima, ¿sí? Entonces ella me contaba que cuando la gente le preguntaba que bueno, qué recomendaciones me das y tal, entonces ella dice, bueno, cuando tú vas a llegar a un punto que es, ¿te acuerdas de la canción de Ricardo Montaner de La Cima del Cielo? Bueno, esa es la cima del cielo, ¿sí? Entonces, tenlo en cuenta que vas a llegar a un lugar así y tal, ¿sí? A mí eso me causó, pues me impactó también, porque ella me decía, ahora piensa cómo es una familia que viene con niños, ¿sí? O que vienen ancianos, o que hay gente en silla de ruedas, ¿sí? Me dijo, ¿cómo le vas a pedir tú a una persona de esas después de un recorrido que llegue acá a Bucaramanga y sea completamente cordial, esté tranquila, esté fresca, ¿sí? Es muy complejo, ¿sí? Y por otro lado, algunas mujeres que son líderes, se han convertido en líderes luego de la migración en distintas comunidades. Ellas cuentan, en el caso de que el profesor mencionaba, de la maleta, ¿no? O sea, la maleta para ellos es un símbolo que les trae muy malos recuerdos. Una de ellas me contaba que la primera vez que vino, llegó con un bolso y una chaqueta, porque le habían dicho que le quitaban todo en el camino, ¿sí? Y para poder traer su ropa de Venezuela fue como en 5 viajes. Entonces iba y se la trae. Entonces todos esos detalles pues nosotros no los conocemos, ¿sí? No los vemos, y quería pues traerlos precisamente porque el profesor está acá con nosotros. Y ni qué decir de las separaciones, ¿no? Los divorcios que se presentan entre estas personas. ¿Cómo entender esto, profe? O sea, ¿cómo nosotros como población o comunidad de acogida, cómo podemos entenderlo? Sí, ahí marcas algo que es muy importante, y es el impacto sobre lo vincular, ¿cierto? Pues finalmente uno como sujeto social, pues permanentemente está en función de ir marcando unos vínculos, ¿no? Entonces hay un juego que finalmente es un juego muy complejo del vincularse y desvincularse. O sea, el migrante tiene, digamos, como esa experiencia permanente de la vinculación y la desvinculación, que técnicamente también, o sea, cuando a ti te desarraigan por cuestiones sociopolíticas, socioeconómicas, hay un impacto directo sobre los vínculos. Esto en el tema territorial, cuando te desterritorializan, cuando pasas de un lugar
en el que tienes cierto control a un lugar en donde lo pierdes. Pues hay algo que en psicología también llamamos la indefensión. Es decir, cuando la gente se siente absolutamente indefensa, por más calidad que yo tenga conceptual, por más formación que yo tenga, por más habilidades que yo tenga, por más conocimientos que yo tenga, en este proceso, digamos que se ve expuesto o expuesta a unos marcos donde hay indefensión absoluta, ¿sí? Porque yo no conozco y ese no conocer pues me imposibilita muchas veces materializar ese bienestar que yo de pronto en otras condiciones podía tener. UNAP Radio, de puertas abiertas. Este último bloque del episodio de hoy de Encuentros sin Fronteras quisiera que lo dedicáramos a la comunidad de acogida de la población migrante que ya la mencionamos hace un momento. Y quiero traer a colación un artículo titulado ¿Por qué se acaba la compasión hacia las personas migrantes?, que fue publicado en el portal de la Organización Internacional para las Migraciones. En este artículo se resalta que, y abro comillas, si bien ha habido respuestas sociales generosas hacia las personas que se decidieron migrar por ciertas situaciones de sus países, el apoyo a esta población puede ser complejo y ambivalente. Además, también, abro comillas, cuando una persona de la comunidad de acogida, desea ayudar a un migrante o refugiado, también puede experimentar sentimientos encontrados debido a miedos derivados de los mitos, como la pérdida del empleo o el incremento de la inseguridad. Germán, ¿por qué muchas veces esta situación de un migrante no genera solidaridad en la comunidad que lo acoge, o puede ser al principio y ya después pierde un poco como esa empatía entre la comunidad de acogida? Yo creo que ese es de los temas más delicados del asunto migratorio, y es entender también la comunidad que acoge, lo que llamamos comunidad de acogida, que incluso hoy hay un valor que me gustaría que empezáramos a repensar, y es el tema del ser acogedor, distinto al quien acoge. Creo que ahí también hay un matiz lingüístico que marca distinciones. Nos hemos acostumbrado a ser más acogida y una acogida más instrumental. Llegaron, entonces hay un comedor comunitario, llegaron, entonces hay un lugar de paso, llegaron, entonces una capacitación, llegaron, entonces libros para los niños. Y de ahí nos sale un poco el asunto. Y no hay formación sobre el tema de la acogida misma. Es decir, en las escuelas no se habla de la acogida. En las universidades difícilmente encontramos espacios donde se reflexione sobre nosotros y nuestra condición de acogida. Entonces yo creo que ese es de los problemas más complejos, y más en un país en donde pues finalmente tenemos un histórico de violencia transversalizado, que nos pone muchas veces a la defensiva con el otro. Entonces hay una postura muy clara respecto a eso que es distinto, porque yo le temo a lo distinto, ¿no? Nuestra cultura está muy forjada por esa línea de defensa delicada y a veces no tan delicada, porque entendemos que quien llega puede ser una amenaza. Y eso es también parte del desafío de la interculturalidad, ¿no? Hoy el mundo se mueve globalmente entendiendo que las fronteras pues se atraviesan, y se atraviesan para generar otras opciones de vida, y la interculturalidad ya hace parte de la vida cotidiana de muchos territorios, pero Colombia sigue siendo en eso todavía muy hermetizada. Es una cultura muy hermetizada en función de que aquí hay unas cosas y difícilmente, y por eso le cuesta a la gente entender que nosotros y nosotras pues somos comunidad de acogida. Y no solamente en Bucaramanga, ¿no? Estamos hablando de todo el territorio nacional, y de ahí para abajo toda, ¿cierto?, América del Sur particularmente, son territorios de acogida, pero pues lo que encontramos es prácticamente una xenofobia instalada, matizada por pequeños, ¿cierto?, ejercicios educativos, culturales, pero que es muy complejo. Yo estos días he venido pensando mucho el tema por el asunto de las elecciones que hablábamos, y a mí sí me preocupa esa paradoja en la que entra el mundo colombiano. Y es que el mundo colombiano hoy habla de las libertades y habla de la justicia, de la democracia, pero pues lo habla desde la xenofobia. Lo que quieren es que se limpien los barrios de venezolanos. Esa es una reflexión que tenemos que hacer porque es transversal y es estructural. Muchas veces no nos está importando tanto cómo está configurada sociopolíticamente la nación vecina, sino lo que nos está interesando es que el venezolano nos quita el trabajo. Entonces eso se llama xenofobia, eso no tiene otra denominación, y creo que frente a eso pues estamos todos los días siendo testigos de cosas nuevas. Germán, ahí podríamos decir que hay una especie de xenofobia selectiva, o incluso una aporofobia, que es esa fobia, ¿no?, a las personas que vienen de un entorno
precario o pobre. ¿Por qué lo digo? Porque aquí podemos hacer una comparación entre los migrantes venezolanos que vienen de una situación difícil de su país a buscar oportunidades de trabajo, y el otro fenómeno que también se ha visto, por ejemplo, en Medellín, que es la gentrificación, que son otros migrantes, entre comillas, ¿no?, que vienen de un sistema económico diferente y entonces se encarece el costo de vida y todo se acomoda alrededor de ellos, ¿no? Es una xenofobia selectiva porque a ellos no los estamos sacando. Bueno, y en ese orden de ideas, yo también quisiera incluir dentro de lo que dice Alejandra, es por qué en el caso de Bucaramanga particularmente, ese proceso de acogida, ¿sí?, llamémoslo así, porque uno lo ve, y lo digo pues porque he sido testigo de eso, se da mucho más fácil en procesos comunitarios. O sea, es decir, en los barrios, nosotros hemos identificado en el proyecto de Juntos Somos Más, de hecho tenemos también un producto que se llama Voces al Viento, que es donde hablamos con mujeres que son lideresas. Ellos son los enlaces de las juntas de acción comunal, eso es muy llamativo, o sea, los presidentes y presidentas de juntas de acción comunal acuden a los migrantes para que los ayuden a trabajar con la comunidad. ¿Por qué se da eso distinto a otros contextos? Buenísima esa reflexión. En primera instancia, yo sí creo que hay una selectividad y por un lado hay una naturalización de qué es lo que se excluye y qué es lo que no se excluye. Y eso también tipifica un poco el marco de la migración. Más que la migración también podemos como envolver un poco en ese paquete lo que significa la presencia internacional. Y la presencia internacional de actores internacionales que tienen pues una capacidad de pago. Cuando hay capacidad de pago se tipifica socioeconómicamente quién migra. Es decir, la aporofobia pues es una realidad. Lo que le molesta a mucha gente es el venezolano pobre. ¿Sí? El venezolano que está de pronto en la línea comercial y que es emprendedor o emprendedora, ese no molesta, sino que molesta es el que de alguna manera está con sus prácticas de supervivencia, pues logrando asuntos muy cotidianos en tu barrio, ¿no? En tu organización, en tu empresa, a la salida del cine, a la salida del supermercado, eso es lo que termina molestando. Distinto a eso, pues el norteamericano, el francés, el alemán, que están pues en las líneas de la gentrificación y que pues se adueñan de las ciudades, se adueñan sobre todo de los registros patrimoniales históricos de las ciudades para hacer pues un uso particular y un uso privado de los mismos. Ese es otro tipo de migrante que no molesta porque está trayendo de alguna manera beneficio económico. Germán, antes de despedirnos, sí me gustaría pedirle a usted un par de consejos para que pasemos de ser una comunidad de acogida a ser una comunidad acogedora. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Pues yo creo que eso es como la base de la reflexión en últimas, y en esa base pues hay un marco de valores que empiezan a recrearse. Yo creo que hablaban ustedes de la compasión, o sea, cómo nosotros gestionamos la compasión. ¿Qué significa entendernos desde la pluralidad? ¿Qué significa entendernos desde la interculturalidad? Es decir, ya el que diga que es colombiana, así a rajatablas, pues está diciendo una mentira histórica y cultural, porque somos mezcla, nosotros somos intercambio, somos producto de una cantidad de posibilidades de la pluralidad, y creo que en eso hay como una voz de alerta, pero también de trabajo. Tenemos que hacer cosas en los espacios colectivos, en donde realmente se haga presencia de la pluralidad, porque a veces se entiende que lo colectivo es mucha gente de la misma. No, hagamos espacios colectivos donde esté gente que no es igual. Entonces, que estén los niños con los adultos mayores, que estén también los jóvenes que son migrantes con los que son receptivos, que estén profesores es decir, que podamos entender que el mundo colectivo también nos da un poco de pistas respecto a lo que significa la pluralidad y la cotidianización de la pluralidad. Entonces, si bien no es tan fácil como cambiar un poco el chip de cómo simplemente ser testigos de la acogida, participar en la acogida y convertirnos en acogedores o en acogedoras, creo que sí hay un marco de referencia importante muy desde lo axiológico, cómo estamos entendiendo al otro como un otro que tiene una tragedia encima, que no es necesariamente ni más ni menos que la mía, todos traemos una tragedia encima, pero hay una tragedia que nos diferencia, y es que la gente que llega a un lugar donde no tiene red ni recuerdos. Quizás nosotros sí la tenemos y ahí tenemos cierta ventaja.
UNAP Radio, tu estación en Internet. Hemos llegado ya al final de este episodio. Germán, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, un espacio muy bonito, espero volverles a acompañar en algún momento. Bueno, sí, gracias, profe, por estar acá con nosotros, de verdad que sí. Bueno, quiero dejarlos con la invitación a seguir las redes sociales de Vanguardia para que conozcan los contenidos del proyecto Juntos Somos Más de esta casa periodística y de USAID. Por mi parte, pues muchas gracias Germán y Xiomara y Alejandra. Hoy contamos con la técnica de Derly León. Y yo aprovecho para invitarlos también a que estén pendientes de toda la programación de UNAP Radio y de todas nuestras plataformas. Xiomara, Javier y oyentes, nos reuniremos pronto en un nuevo episodio de Encuentros sin Fronteras para conectar con experiencias reales de transformación e integración. Encuentros sin Fronteras, el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración.